Guarino. Hoy vamos a estar cuidando un poquito su hogar en esta hora para reflexionar, para analizar toda la información extraordinaria que ha acercado cada uno de los colegas hombres y mujeres de este canal con una cobertura desde Brasil extraordinaria, histórica, en cada punto medular importante, con la información al instante que realmente nos tuvo enganchados a todos y a todas, también los que formamos parte de este canal. Y pensaba qué podíamos sumar de más, luego del análisis extraordinario de Gustavo Silvestre, de Daniela Ballester, de Pablo Dugan, de Víctor Hugo Morales, Lucila Trujillo, toda la tarde, todo el día, con un nombre. Ignacio Lula da Silva. ¿Qué más se puede decir de Ignacio Lula da Silva? Después de que venció electoralmente al fascismo. Y no lo venció solo, claro está. Y pensaba en algo que alguna vez me dijo en una charla Eve Bonafini. Me dijo, Fernando, ten en cuenta algo. En la política y en la vida, ten en cuenta algo. La lucha nunca es un rato. Y hablando con Candela Domínguez, productora de este programa, le dije, eso es Lula. Es la expresión clara de que la lucha nunca es un rato. De que la lucha es toda una vida. Y que este hombre, que llega a ser presidente por tercera vez, ni más ni menos que en Brasil, luchó toda su vida. ¿Me dejan leerles algo? La casa de la infancia de Lula tenía dos ambientes. Eran 7 hermanos. Piso de tierra, sin luz, ni agua, ni baño. A los 8 años salió a Santos, a los puertos, a lustrar las botas. Fue un lustrabotas, Lula. Lo que podemos ver aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier lugar de nuestro país. Un pibe que lustraba botas, que ayudaba en el puerto, porque había que salir a trabajar para aguantar la olla en la casa. Tengo una imagen, dijo Lula alguna vez. Mis hermanos mayores saliendo a cazar cuises, a cazar torcasas, para hacer la mezcla. ¿Saben a qué le llaman la mezcla? Aquella comida que tiene un poquito de carne. Los hermanos pequeños, como él, salían a cazar para que haya un poquito de carne. A los 14 años se fue a trabajar, a los 14 años, sí, se fue a trabajar a una fábrica para producir tornillos. Trabajaba 12 horas por día. Allí, años después, fue cuando se corta su dedo, en esas prácticas, en ese trabajo que hacía. Y cuando ayer uno veía la imagen de Lula, que nuevamente fue elegido por su pueblo, después vamos a hablar de los números, de qué representan, uno recorre la historia y dice, este hombre ha luchado toda su vida, este hombre que dejó de ser un hombre para ser una idea, este hombre que dejó de ser un hombre para ser un pueblo. Quieren empezar, si se quiere, antojadizamente, pero con algunos datos que nos parecían fundamentales de la vida de Ignacio Lula da Silva. Ya lo saben, un luchador que se organizó en el sindicalismo, que dio la pelea a las dictaduras de Brasil, que dio una pelea con las huelgas de los trabajadores y de las trabajadoras y que fue detenido, y que fue secuestrado, y que fue torturado por la dictadura de Brasil en 1980, llevado preso y torturado. Toda una vida de lucha cuando salió de la cárcel. Y en 1989 se presenta por primera vez a las elecciones. En 1989, ese pibe que a los 8 años lustraba botas, ese pibe que perdió un hermano a causa de las enfermedades propias del hambre, ese pibe que nació para el modelo que iba a ser solo un número y que ahí iba a quedar en los números, en las estadísticas de aquellos que mueren a corta edad. Sin embargo, no, se construyó socialmente, se organizó políticamente y en 1989 dijo, quiero ser presidente del Brasil. Y perdió. Perdió en aquel entonces con Collor de Mello, que sacó en el balotaje un 53,3% y Lula un 46,97%. Pero pasaron 4 años, se siguió organizando, siguió siendo un dirigente de los trabajadores, un dirigente obrero, un dirigente sindical. Y en 1994 se vuelve a presentar a las elecciones. Y ustedes dicen, bueno, ahí tuve una primera oportunidad, no, y perdió. Perdió con Fernando Henrique Cardoso, 54,27% a un 27% de Lula.
Pero esos hombres que nacen con la clara vocación y convicción política de que la lucha nunca es un rato y que quien elige representar los intereses de su pueblo casi que entrega su propia vida. Entonces en 1998, por tercera vez, dice: voy a ser candidato a presidente. ¿Ganó? No, perdió. Perdió con Fernando Henrique Cardoso otra vez, con un 53,6% contra un 31,71% de Lula. Pero el 2002, claro, cuando lo que te motiva es la realidad de tu pueblo, cuando lo que te motiva es transformar esa realidad, cuando se entiende que la política no es una clase, no es un sillón de comodidad, sino que es un instrumento para dar esas peleas históricas, decís: voy otra vez, y fue otra vez. Y la cuarta oportunidad, en el 2002, y ahí sí, ganó Lula en un balotaje, con el 61,27% contra José Serra, 38,72%. Miren, lo vamos a recordar. El día que este pibe, porque Lula tiene eso, Lula emociona. Lula emociona por su historia, por su lucha, por ese inagotable andar. El día que asumió por primera vez, tuvo un discurso inolvidable. Hay un fragmento de él que sintetiza esa historia, que sintetiza a ese pibe, a ese tornero, a ese obrero. Quieren escucharlo, recuerden, aquel Lula que asumía por primera vez a la presidencia de Brasil. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. Un tornero mecánico, presidente, un pibe que se crió en una fábrica, presidente, sí, claro, porque representaba precisamente, como hoy, aún hoy, esas luchas de ese pueblo, que eran las mismas que él había vivido. Y en el 2006, entonces, van nuevamente elecciones para una reelección y gana en el balotaje frente a Alckmin, Gerardo Alckmin, que hoy está, que es parte del espacio que construyó el propio Lula. Claro, pero Lula transformó la realidad del Brasil de verdad. Sacar de la pobreza a 50 millones de mujeres, ancianos y niños es transformar de verdad la realidad. Después nos vamos a meter en las políticas económicas que llevó adelante. Pero lo que le han perdonado a Lula precisamente es haberle dado vida a una Brasil que antes de Lula, casi que en algunos sectores de ese país enorme, era esclava. Sí, en muchos lugares del Brasil, antes de este Lula del 2002, había brasileños y brasileñas que en las favelas casi vivían una lógica de esclavitud. Y no exagero. Entonces, claro, debía ir preso. Debía ir preso porque si se volvía a presentar, seguramente tenía grandes posibilidades de ganar. Y el lawfare allí, como acá, persigue a los líderes populares porque persigue los derechos que esos líderes populares representan. Y fueron por Lula con un invento insoportable de lo que significó esta denuncia contra Ignacio Lula da Silva, que el departamento, que el no departamento. Bien, lo que está claro es que el día que Lula iba preso, dio un discurso a su pueblo. Y precisamente en ese discurso histórico fue donde Lula dijo que no se pueden encerrar las ideas y que él ya era eso, una idea. Pero también, en ese enorme recorrido que hizo, fue hasta la cárcel allí en Curitiba, se entregó y fue casi en los brazos de su pueblo. Estas imágenes que están viendo son del día en que Lula va preso. Veamos qué pasaba ayer en Brasil, cuando nuevamente Lula ya era anunciado que en las urnas iba a ser presidente. Me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui.
estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Este Lula de hoy tiene mucho del de ayer, siempre, ¿no? Somos parte de lo que hemos recorrido. ¿Saben lo que prometió en el 2002 Lula, en ese discurso que recién veíamos? Él dijo que si lograba que los brasileños y las brasileñas tengan un desayuno, un almuerzo y una cena, habría cumplido el mandato de su vida. Prometió 3 comidas por día a los brasileños y lo logró. ¿Saben qué prometió en esta campaña y qué dijo ayer? 3 platos de comida por día para los brasileños. ¿Qué pasó en el medio? Porque lo había logrado Lula. ¿Qué pasó en el medio? Bolsonaro pasó en el medio. 35 millones de pobres con Bolsonaro. Bien, y podríamos hacer una lista larga de lo que significó Bolsonaro. Pero ese mismo Lula sale de la cárcel. Pero cuando estuvo en la cárcel, pierde a su nieto. Antes de entrar en la cárcel, se enferma de cáncer de laringe. Luego pierde a su compañera de toda la vida. Toda una historia de lucha, la de Ignacio Lula da Silva. Por eso estoy convencido, debo decirles la verdad, lo hablaba con Candela. Me daba un poco de vergüenza poner como título Lula emociona. Pero la verdad es esa, ¿eh? Lula emociona, porque emociona precisamente que esté con tanta claridad lo que significa representar los intereses de un pueblo. ¿La pasás mal? La pasás mal, ¿eh? Pregúntenle a Lula, pregúntenle a Cristina Kirchner, pregúntenle a tantos otros y otras. Pero de eso se trata la política, ¿no? De decir, represento esto y defiendo esto. Y el pueblo, más temprano que tarde, lo sabe reconocer. Después vamos a ver si 2 millones de votos son pocos o son muchos, no sé. Pero Lula le ganó al fascismo y recuperó la esperanza de ese pueblo. Sin duda que Lula entendió que la lucha nunca es un rato, y de eso se trata.